Jerarquía analítica, parte 2. Nos quedamos viendo el método de comparaciones pareadas de Satie. Antes de que continúe, no quiero olvidarme indicar cuál es la fuente que he utilizado. Para este ejercicio y para los ejemplos he utilizado el libro Análisis de Inversión de Capital para Ingeniería y Administración de John Canada, William Sullivan y John White. En este libro no solamente está bien explicado el problema que aquí presento, sino también presenta numerosos ejercicios para que ustedes practiquen y puedan dominar la materia. Entonces, si quieren dominar más sobre esta materia, les sugiero revisar el libro, que es muy bueno en el aspecto conceptual y también tiene muchos ejercicios propuestos para que ustedes puedan practicar jerarquía analítica. Bueno, sigamos. Cuando revisamos el método de comparaciones pareadas, vimos que no era tan sencillo manejar estas asignaciones de valores. Y precisamente porque no es sencillo, hay mecanismos de validación a través de una serie de procesos. Cuando yo llego a mi tabla de comparaciones pareadas, lo que tengo que hacer es normalizar la tabla. Una vez que tengo normalizada la tabla, ya puedo pasar a la parte matemática para resolver el problema y hacer las validaciones correspondientes para asegurar que la propuesta presentada sea consistente. Sigamos. Ahora viene la parte de vector propio y valor propio de una matriz. Había señalado en el campo, en información teórica, que una vez que ya tengo mi matriz de comparaciones pareadas normalizada, ahora lo que voy a hacer es calcular el vector promedio. ¿Cómo se calcula el vector promedio? Sumo las filas y divido entre n. En este caso, n es 5 porque es una matriz de 5 por 5. Entonces divido entre 5 y obtengo el valor promedio para A. Igual para B. Sumo las filas y divido la suma entre 5. Así sucesivamente y tengo el vector promedio. Recuerden que yo no voy a calcular el vector propio, sino asegurarme que el vector promedio cumpla con las características del vector propio. Para eso voy a utilizar esta definición. Si cumple con las características del vector propio, podré hallar ¿qué cosa? Podré hallar lambda. Si yo multiplico A, esta matriz, por el vector promedio y divido entre el mismo vector promedio, puedo obtener una serie de valores y esos valores deben aproximarme al valor propio. Y este valor propio, si está correctamente hecho, debe poder aproximarse a n. En la medida que se aproxime a n, tendremos una consistencia buena, y en la medida que se aleje de n, tendremos una consistencia deficiente. Veamos. Para hacer las pruebas de consistencia, lo que voy a hacer primero es calcular el índice de consistencia, donde el índice de consistencia es igual a lambda, el valor propio obtenido utilizando el vector promedio, menos n entre n menos 1, donde n es el tamaño de la matriz. Una vez que tengo el índice de consistencia, lo divido entre un valor RI, que es dado a través de simulaciones calculado y me sirve para comprobar el margen de error. Yo divido CI entre RI, y si este valor es menor que 0.1, entonces el margen de error es aceptable y el problema está correctamente desarrollado. De la misma forma, voy a utilizar un modelo para hacer la razón de consistencia global, que no es otra cosa que calcular que los márgenes de error estén dentro de determinados límites. Veamos pues el problema de este libro que nos ofrece de manera muy didáctica el manejo de la jerarquía analítica. Aquí tenemos un ejemplo que ha sido tomado del libro de Análisis de Inversión de Capital para Ingeniería en Administración de John Canada, William Sullivan y John White. Veamos. El objetivo general en este problema es la selección de un sistema de manufactura y tiene 5 criterios. 1, 2, 3, 4, 5. Y esos criterios se tienen que elegir entre 3 proyectos, P1, P2, P3. Yo voy a aplicar jerarquía analítica
en los criterios que sean de tipo subjetivos. Si yo tengo un factor que es de tipo cuantitativo, ya no necesito aplicar jerarquía analítica. Hago una simple ponderación para poder determinar el nivel de importancia, porque si es cuantitativo, ya no necesito aplicar el método de comparaciones pareadas de Sati para calcular las ponderaciones. Empecemos. Lo primero que voy a hacer es calcular las ponderaciones de A, B, C, D, E, haciendo una matriz comparaciones pareadas de Sati. Una vez que haga eso, voy a hacer las pruebas de consistencia y después pasaré ¿a qué? Al siguiente nivel, al nivel 2. En el nivel 2, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar los proyectos unidos con respecto al factor A. Después voy a comparar los proyectos unidos con respecto al factor B. Después voy a comparar los proyectos con respecto al factor C y así sucesivamente. Veamos, empecemos. Objetivo general, selección de sistema de factura. ¿Qué hago? Aquí yo tengo la matriz de comparaciones pareadas de los factores A, B, C, D y E. Una vez que he hecho la asignación de valores, inicio el proceso de normalización. ¿Cómo es el proceso de normalización? Sumo los valores de cada filo y divido cada uno de estos valores entre su suma. Y voy a tener la matriz normalizada. Aquí tengo la matriz normalizada. Una vez que tengo la matriz normalizada, voy a calcular el vector promedio. Este vector promedio es justamente lo que quería hallar, pero tengo que validar que este vector promedio sea consistente. Para que este vector promedio sea consistente, debe cumplir con las propiedades del vector propio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, a partir de esta información que he obtenido, voy a tratar de hallar el valor propio a partir del vector promedio. Y una vez que tenga el valor propio, voy a verificar las pruebas de consistencia que efectivamente el vector promedio se aproxime bastante al vector propio. Veamos, ¿cómo hacíamos esto? Para poder hacer esto, yo necesitaba multiplicar A por B. En este caso, A, que representa, es la matriz de ponderaciones y B es el vector de ponderaciones, que en realidad este debe corresponder con el vector propio. Entonces yo coloco como si fuera el vector propio y digo A por B debe igual a C. ¿Cuál es el objetivo? Observen, yo tengo A por B igual a lambda por B. Si yo hago A por B, cuando hago A por B, estoy preparando esta multiplicación. Si divido entre los valores de B, ¿qué voy a obtener? El lambda. Y entonces yo puedo aproximar, el lambda es el valor propio. Puedo asignar el valor propio. Con el valor propio puedo calcular cuánto me estoy acercando o alejando del verdadero vector propio. Entonces, pasemos a la siguiente etapa. Voy a multiplicar A por B y cuando multiplico la matriz por el vector, tengo un vector C. Divido ese vector C entre los valores de B y obtengo un vector D. Con esto tengo los valores del vector propio, del valor propio. Tengo el valor propio aproximado. Ese valor propio le saco el promedio. Le saco el promedio del vector a los valores propios y obtengo el valor propio obtenido a través de ¿qué? El vector promedio. No es el vector propio, sino es el vector promedio. Y luego a partir de ahí, ¿qué hago? Calculo primero el índice de consistencia. Aplico la fórmula. ¿A qué es igual? Es el valor propio menos n entre n menos 1. Esto me da 0.8. Este valor propio tiene que después ser sometido, este índice de consistencia tiene que ser sometido a una evaluación a través de razón de consistencia. Divido el 0.08 entre un parámetro que se ha obtenido empíricamente. En este caso el parámetro es RI. Y RI para una matriz de 5 por 5 es de 1.12. Divido entre 0.08 entre 1.12 y obtengo este valor. Este valor tiene que ser menor que 0.1. En este caso se cumple. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí?
asegurando que los márgenes de error sean lo suficientemente pequeños que garanticen que la aproximación del vector promedio coincida con el vector propio. Si estos son pequeños, quiere decir que hay bastante similitud y aproximación del vector promedio al vector propio, y por lo tanto la matriz tiene una transformación lineal ordenada. Sigamos, señores. Así como he elaborado para las ponderaciones, ahora voy a pasar al segundo nivel. He hecho las ponderaciones para este nivel y ahora voy a empezar a hacer las ponderaciones para cada uno de los atributos con respecto a los proyectos. Entonces empecemos con el primer atributo, metas. Es un atributo subjetivo. Estoy aplicando porque es un atributo objetivo. Si fuera un atributo objetivo, donde tengo valores nominales, no necesitaría aplicar el método de Satie, sino haría una comparación simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, aplico el método de comparaciones pareadas. Comparo cómo es P1 con respecto a 2 con respecto a metas. Cómo es P1 con respecto a P2 con respecto a metas. Cómo es P1 con respecto a P3 con respecto a metas. Y en base a eso construyo mi matriz de comparaciones pareadas. Una vez que hago eso, tengo que normalizarla. Una vez que la normalizo, sumo las filas, divido entre 3, porque esta es una 3×3, saco el promedio y ya tengo mi vector promedio. Ahora este vector promedio tengo que verificar que cumpla con las propiedades de un vector propio. Entonces voy a multiplicar la matriz de comparaciones pareadas por este vector promedio, y este me da un vector resultante. Divido este vector resultante entre los valores del vector promedio y tengo un estimado de los valores del valor propio. Saco el promedio de estos valores y obtengo un estimado del valor propio. Ahora, aplico la fórmula de índice de consistencia, que es el valor propio menos n entre n menos 1. Eso me da 0.1. S dividido entre RI, que es un coeficiente empírico, tiene que ser menor que 0.1. En este caso me sale 0.02. Por lo tanto, los márgenes de error son aceptables y la propuesta está correctamente elaborada. Ya he hecho las comparaciones pareadas con respecto al atributo metas. Voy a hacer ahora con respecto al siguiente atributo subjetivo. El siguiente atributo subjetivo es utilidad. Aplico exactamente lo mismo. Veamos. Hago las comparaciones pareadas de P1, P2, P3 con respecto a utilidad. ¿En qué medida P1 es mejor o no con respecto a P2 con respecto a utilidad? P1 es mucho mejor con respecto a P2 en utilidad. ¿Cómo es P1 con respecto a P3? Tenemos que es 2. Entonces va haciendo la calificación, y una vez que hacemos la calificación, procedemos a normalizar la matriz. Una vez que he normalizado la matriz, calculo el vector promedio sumando filas y dividiendo entre n, en este caso 3, y obtengo el vector promedio. Una vez que tengo el vector promedio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme que este vector promedio cumpla con las propiedades del vector propio. Para eso, ¿qué hago? Multiplico la matriz de comparaciones pareadas con el vector promedio. Eso me da un vector C. Ese vector C lo divido entre el vector promedio, entre los valores del vector promedio, y obtengo los estimados del valor propio. Si se dan cuenta, aquí el valor propio coincide perfectamente con n. Eso quiere decir que está perfectamente asignada las asignaciones de ponderación, de tal manera que las transformaciones lineales son ordenadas. Ojo, el hecho que las transformaciones lineales son ordenadas no quiere decir que no me haya equivocado, que hay una interpretación inconsistente. Lo único que prueba aquí es que existe consistencia en esta información, no que la información sea correcta. Sigamos. Una vez que tengo el índice de consistencia, en este caso, como lambda me ha salido 3, 3 menos n, esto se convierte en 0. Y 0 dividido entre el coeficiente RI prácticamente me da 0. 0 quiere decir que el margen de error es 0 aquí, no hay ningún problema y todo funciona correctamente. Esta es una situación bastante peculiar. ¿Por qué? Porque el vector propio y el vector promedio coinciden perfectamente.
No hay ninguna diferencia entre ambos.